vamos a recibir a nuestro querido José Gregorio Cabrera, director senior de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa de Llorente y Cuenca, con quien vamos a conversar sobre comunicación en crisis a propósito del accidente aéreo de la línea dominicana Red Air en Miami. ¡Qué tema! Bienvenido, José Gregorio. Hola, Miralba, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y tú felices de recibirte. Manejo de crisis a través de la comunicación. Mi primera pregunta sería, ¿hay que esperar a que llegue la crisis o las crisis pueden prevenirse? Bueno, una crisis, si es prevenible o no es un objeto de discusión académica bastante amplio. Ahora, lo que sí podemos es estar preparados. La crisis, como cualquier riesgo, puede ser mitigado. En algunos casos no se previene porque hay un sinnúmero de elementos que pueden incidir en que una crisis se genere, crezca o desaparezca. Pero lo que sí hay que siempre, sobre todo cuando se trabaja desde sectores sensibles, es estar preparados. Analizar cuáles son los diferentes escenarios en los cuales se puede generar una crisis importante y tener respuestas y manuales de respuestas para estas situaciones. Tú planteabas el tema, por ejemplo, y lo utilizábamos como punto de referencia, la infortunada situación que se dio con una aeronave de una aerolínea de bandera dominicana. Así es. Y creo que es un muy buen ejemplo porque es un ejemplo en el cual no solamente queda posiblemente afectado el nombre de la línea, sino que también afecta a toda una industria, la industria aeronáutica, pero que a su vez tiene también un efecto de repercusión en la industria del turismo, que es la segunda industria más importante de la República Dominicana. Es decir, que cuando tú lo ves en conjunto, un solo hecho te puede generar lo que se conoce como un replay effect, o un efecto en cascada, en cadena, donde una pequeña crisis de un sector muy específico te puede generar un efecto en cadena en otras áreas y terminar afectando varias industrias o terminar afectando todo un país. En el caso de la República Dominicana, yo entiendo que la industria aeronáutica está en un momento muy interesante porque empezamos a ver un desarrollo importante con nuevas aerolíneas, con nuevos operadores en el sistema. Y si tú lo analizas, de hecho recientemente publiqué un artículo sobre el tema, el desarrollo de la industria aeronáutica va muy ligado al crecimiento económico. Si te fijas, por ejemplo... Sí, así es. Fíjate, pero ¿cómo funciona? O sea, porque a ver, sí, o sea, lo dices y rápidamente como que hago la conexión, hago el cálculo, pero ¿es eso un fin o una consecuencia de? Es consecuencia, pero también es potenciador. ¿A qué me refiero? Mira el caso de Compañía Panameña de Aviación, lo que se conoce como Copa Airlines. Muy buena, o sea, muy Copa buena línea. Empieza a desarrollarse en un momento en el que el Canal de Panamá ya hacía a Panamá como un territorio muy atractivo para los negocios. Entonces se empezó a entender que Panamá era un espacio en el cual se podía hacer negocios y desde el cual se podía también empujar nuevos negocios. Y por eso Copa Airlines se convierte no solamente en una aerolínea con una cantidad importante de conexiones, sino también que se convierte en un hub de interconexión para una buena parte de Centroamérica, de Suramérica y ya, incluso también vuelan a Norteamérica y otros destinos. Entonces, al tú ir empujando el crecimiento económico de la mano del crecimiento de la industria aeronáutica, eso te garantiza, primero, que tienes un mayor nivel de conexiones con una mayor cantidad de destinos. Es decir, que una mayor cantidad de personas puede venir al país a hacer negocios, a visitar o cualquiera que sea su objeto, pero además estás desarrollando una industria que genera empleos, una industria que definitivamente coloca a los países. Y por eso es importante que desde la perspectiva de la comunicación y del manejo de crisis haya una planificación estratégica y potente que proteja a una industria que, como te acabo de decir, en este caso es muy importante para el desarrollo de otros aspectos de la economía. Yo creo que en el caso de República Dominicana, como te decía, vamos viendo ese desarrollo.
si un avión tiene una situación, un avión de los Estados Unidos tiene una situación, es poco probable que eso ponga en duda o genere una crisis de confiabilidad en Estados Unidos como destino emisor y receptor de vuelos comerciales. Sin embargo, si nos pasa a nosotros, que somos todavía un mercado pequeño, con una industria incipiente, pues definitivamente que eso sí tiene un impacto en uno de los elementos más importantes de esa industria, que es la confianza. Muy bien. Desde el expertise en la comunicación y con los amigos de Llorente y Cuenca, ¿cuáles serían las sugerencias que tú darías para este tipo de situaciones? ¿Cómo se prepara una empresa, una marca para manejar una crisis de comunicación? Bueno, lo primero es que hay que tener una visión de mediano y de largo plazo. Primero como compañía, evidentemente, pero también como industria. Cuando perteneces a un sector tan específico como este, pues tú tienes también que hacer, causa común con los demás actores para proteger la industria. Yo creo que eso es lo más importante. Luego hay que tener protocolos y planes muy claros de cómo tú implementas un manual de crisis. Y hay que tener el manual de crisis. Hay muchas empresas que no suelen tener un manual de crisis porque no... ¿Los manuales de crisis son estandarizados o personalizados? No, son personalizados. Por ejemplo, para yo producir un manual de crisis para una empresa, lo primero que nos enfocamos es en hacer una evaluación de los últimos 5 años de cuál ha sido la conversación digital alrededor de esa marca, de esa empresa. Y con eso tú puedes no solamente entender qué ha estado pasando, sino también predecir. ¿Qué podría pasar? A partir de ese sentimiento subyacente. Exacto. Bueno, de hecho podemos medir el sentimiento de la conversación. Y ahí yo te puedo decir incluso, no es solamente la parte de comunicar y cómo comunicamos, es también incluso la toma de decisión estratégica de un país, de un sector, de una industria, de una empresa. Por ejemplo, yo te puedo decir que en este momento, para la República Dominicana, sería importantísimo lograr el cierre de un acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos. Así es. ¿Por qué? Porque al tú lograr un acuerdo que te permite tener libertad de emisión de vuelos y de recepción de vuelos comerciales con cualquier destino, en este caso, por ejemplo, los Estados Unidos, eso te indica que tú puedes primero garantizar vuelos más económicos. ¿Cuál es la situación económica global y de Estados Unidos en este momento? Bueno, la Reserva Federal acaba de anunciar, y eso lo conversábamos recientemente nosotros, con un grupo de amigos. La Reserva Federal acaba de anunciar un aumento importante en la tasa de interés con el fin de frenar inflación, pero que tendrá como consecuencia una reducción en la cantidad de dinero circulante, en la disponibilidad de dinero y en la capacidad de gasto que tengan las personas. ¿Cuál es la consecuencia usual de una situación como esta? Bueno, que tú cortas el gasto superfluo. Si tú ganas 100 y de repente empiezas a ganar 60, pues esos 40 que tú te sentías inclinado a gastar en viajes, en diversión, en distracción, lo vas a destinar a vivienda, a alimentación. A necesidades básicas. Entonces, por eso nosotros como destino, en un momento como este, donde el turismo significa la segunda fuente de mayor ingreso de divisas, solamente superado por la exportación de oro y por las remesas, tú tienes 2 fuentes de ingreso de divisas importantes que se van a ver profundamente lastimadas por esta política monetaria de la Reserva Federal, que son remesas y turismo. Entonces, por eso, adelantar el paso para firmar un acuerdo de cielos abiertos nos garantizaría mayor acceso, poder ofrecer vuelos más económicos, lo cual redundaría en que, por ejemplo, en diciembre, cuando la diáspora dominicana suele venir al país, pueda tener un vuelo económico para venir al país. De lo contrario, habrá muchos dominicanos que dirán, mira, este año no puedo ir a República Dominicana porque no tengo la disponibilidad de dinero para visitar el país. Es decir, con lo que te quiero decir con esto es que el poder hacer un análisis profundo de cuáles son las conversaciones que se están teniendo alrededor de una industria, de un sector, de una empresa o de una marca, te permiten no solamente ser efectivos en cómo comunicamos o en cómo controlamos una crisis de comunicación para proteger nombre, para proteger reputación,
sino que además nos ayuda a tomar decisiones estratégicas correctas que puedan redundar en beneficio, de nuevo, de la marca, de la empresa, de la industria o inclusive de un país, como es este caso, este ejemplo que te acabo de utilizar.